Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. Transmitimos en vivo desde los estudios de Teleamazonas en la ciudad de Quito y transmitimos en simultáneo para todo el Ecuador. La Asamblea Nacional, el Parlamento, es el espacio político por excelencia. Es el foro de debate de mayor trascendencia en la vida de una república. Nada colectivo o nacional debe ser ajeno a la discusión y debate en un Congreso o Asamblea Nacional. El control político es la esencia de los parlamentos. Por ello, el momento que vive el Ecuador, me refiero a disputas, denuncias de corrupción, transición, fiscalización, designaciones, impugnaciones o destituciones, deben ser atendidas y litigadas al interior de la legislatura. Los 10 años anteriores convirtieron al Parlamento en una dependencia del gobierno central. Eso desnaturalizó el principio principal de un órgano fundamental en la democracia. Hoy tenemos la necesidad de exigir a la Asamblea un rol más autónomo. Las leyes que produzcan deben ser atendidas sobre la base de la representación que ostenta cada legislador. No es posible que los asambleístas hayan atendido con mayor diligencia las instrucciones u órdenes que daba el presidente que las reivindicaciones que tenían sus electores. De ahí que los sobrenombres como ovejas, alzamanos, borregos o sumisas fue calando en el juicio ciudadano. El Ecuador tiene una nueva Asamblea Nacional. La inauguración de este Parlamento coincide con un nuevo momento político de la nación. Por ello es fundamental oír la voz del presidente de la primera función del Estado. Nuestro invitado entonces esta noche aquí en Hora 25 es José Ricardo Serrano Salgado. Señor presidente, buenas noches, gracias por atender esta invitación y quisiera conversar e iniciar este diálogo con un tema lamentable. Se ha registrado un accidente de tránsito, 14 personas fallecidas, 30 heridos y una señal, una expresión de alguna manera de la necesidad de tener un rigor mayor en lo que tiene que ver con la legislación, con el control y con la autoridad. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Bueno, creo que en realidad la campaña terminó. Sin embargo, este mensaje inicial cargado también de muchísimo sesgo todavía, ¿no es cierto?, sobre la base de un criterio que lo respeto como el que más por su condición de periodista serio, pero que sin embargo no puedo dejar de referirme, ¿no? Creo que en realidad hemos venido construyendo un proceso en el cual hemos ido rompiendo las lógicas del poder tradicional, las lógicas en las que los poderes fácticos se habían apoderado efectivamente del Ecuador, en el cual millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, pero vamos planteando. Lamentable, doloroso. Pero sería difícil no contestar una situación de esa naturaleza sin poner en contexto también la pregunta con una introducción como la que usted ha planteado, Andrés. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que la campaña ya terminó, ¿no? La campaña ya terminó, las campañas fracturan. Estamos en un siguiente momento en el cual los gobiernos, los parlamentos, las legislaturas debemos consolidar la unidad sobre la base de cualquier disenso, pero sobre todo buscando la mayor cantidad de consenso. Eso creo que es fundamental. Y hacia allá debemos trabajar, pero también los medios de comunicación. Creo que eso es clave. En esa misma perspectiva debemos lamentar el accidente que se acaba de dar este fin de semana, en realidad una tragedia más que enluta a familias ecuatorianas. Si bien los accidentes de tránsito han disminuido en un 65% en aquellos sectores en los cuales existen todo este sistema de fotorradares y en donde la Policía Nacional está a cargo, estoy hablando de cifras relacionadas al 2016, y en donde la Policía Nacional todavía está a cargo del tránsito, han disminuido más o menos en un 20%. Cuando hablamos de un accidente de tránsito como este, no hay cifra que valga. Así es. No hay cifra que efectivamente se consolide. Lo que ocurre es que durante los 10 años del gobierno anterior se enfrentó a todos los sectores. No quedó un solo sector, salvo uno, el de los choferes. Pero cuando estamos... Eso es lo que provoca de alguna manera esto, presidente. Yo discrepo, Andrés, en ese criterio, porque más bien las sanciones que se han establecido ahí determinaron justamente esta reducción por ejemplo, en el año 2015 y 2016 de los accidentes de tránsito
con relación a los sectores de los transportistas. Hubo más accidentes de tránsito de personas particulares, con vehículos particulares, que accidentes de tránsito efectivamente con vehículos del sector de vehículos del transporte público. Entonces, pero por supuesto, se generó una ley de tránsito que yo creo que nos permitió resolver varios inconvenientes que antes estaban ligados más a la discrecionalidad y podrían ser proclives a la corrupción. Sin embargo, tenemos una ley que actualmente debe ser más perfectible. Por ejemplo, actualmente el contrato de trabajo del chofer y del ayudante es con el propietario de la unidad y no con la cooperativa. Con la empresa o la cooperativa. Entonces hay que ir generando una responsabilidad también desde la estructura asociativa que tienen los transportistas. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que meternos muchísimo en el tema de la prevención. Y no me estoy refiriendo al tema de la educación específicamente, sino me estoy refiriendo a tener un sistema como este de los fotorradares a nivel nacional en todas las vías peligrosas. Además, porque de nada nos sirve tener fotorradares en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en las autopistas que estas ciudades tienen, si por ejemplo estas vías como la Santo Domingo Aloja, por ejemplo, no tienen fotorradar, si vías tan importantes como la Quevedo Guayaquil todavía no tienen fotorradares. Entonces yo creo que hay que ir complementando el sistema legislativo, pero al mismo tiempo el sistema administrativo de control y regulación del tránsito. Eso es fundamental. Y obviamente un tema que no podemos perder de vista, Andrés, por más doloroso que sea, es el tema de la impunidad. Hay que seguir trabajando en los temas de impunidad. Presidente, vamos a ir con Martina. Martina tiene ahora mismo un reportaje que nos permite introducir justamente los temas que vamos a tratar en el transcurso de este diálogo. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y bienvenidos todos a Hora 25. José Serrano es un personaje reconocido a nivel nacional por su amplia trayectoria en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, en una etapa más temprana de su carrera, actuó como defensor de los derechos de las organizaciones indígenas. Luego, incursionó como ministro de Trabajo en el gobierno de Alfredo Palacio. Serrano es hoy el presidente de la Asamblea Nacional, en la que deberán tratarse temas medulares sobre el diálogo que propuso el presidente Moreno, la lucha contra la corrupción que escandaliza al país y los problemas de sostenibilidad económica que afronta Ecuador. En relación al diálogo, algunas de las organizaciones indígenas que se sientan a la mesa de Lenín Moreno exigen dar el carácter de vinculante a la consulta previa a los pueblos para explotar sus recursos. Otras piden prohibir el extractivismo. En lo que se refiere a la corrupción, sectores de la sociedad civil y de organizaciones políticas exigen una lucha sin cuartel, que Alianza País dice compartir incluso en relación a funcionarios de su propia tendencia. Una lucha que las instituciones del Estado no libraron a tiempo. En relación a la situación económica, el país exige transparencia y un plan de acción inmediato. Pero mientras la información económica se recaba, el éxodo de ciudadanos extranjeros y sobre todo venezolanos que llegan a Ecuador aumenta con la libre movilidad. Incrementa así también la competencia por recursos y por empleo. El paso protagónico de Serrano por el gobierno de Rafael Correa da cuenta de cómo se trataron algunos de estos temas en el Poder Ejecutivo. La duda es si ese récord influirá o no sobre las posturas que Serrano adopte ahora que está en la Asamblea. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Rafael Correa no deja la mesa servida en lo económico, según reveló el presidente Moreno. Esa mesa parece tampoco estar servida en asuntos de reactivación laboral, transparencia, lucha anticorrupción ni acuerdos nacionales. Y además parece ser una mesa en la que no todos los miembros de Alianza País quieren sentarse. Quisiera invitarle al ministro a un diálogo frontal. Definitivamente no están acorde a la propuesta del plan de gobierno. En materia laboral, la mesa está medio vacía. Según el INEC, el empleo informal creció del 17,1% en marzo del 2016. Fue uno de los funcionarios de mayor confianza del expresidente Correa. José Serrano inició su paso por el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2008 como subsecretario de Minas y Petróleo. Allí debió ejecutar el mandato minero de la Asamblea Constituyente. Pero lo que sí vamos a establecer obviamente es un procedimiento a través de actos administrativos regulatorios para dar cumplimiento a ese mandato.
De Montecristi salió la actual constitución que garantiza el derecho a la consulta previa a los pueblos para saber si están o no de acuerdo con la extracción de recursos en sus territorios. Pero el resultado de esa consulta no es vinculante, algo que suscita problemas con comunidades desplazadas en favor del extractivismo, que se saldaron incluso con muertes a finales de 2016, cuando las personas que fueron retiradas para ejecutar los proyectos mineros Mirador y San Carlos Pananza intentaron retomar esas tierras. 2000 militares a golpearnos a nosotros en nuestra propia casa, a niños, a mayores, a todo el mundo. Ha dado como resultado el fallecimiento de un miembro de la policía y 2 miembros de Fuerzas Armadas. Las organizaciones indígenas tienen demandas variadas en esta materia dentro del diálogo nacional que consideran son líneas rojas. José Serrano también gestionó la Secretaría de Transparencia en 2010. Allí detectó una red de corrupción que facilitó la nacionalización ilegal de al menos 120 ciudadanos cubanos que ingresaron a Ecuador después de que el presidente Correa resolviera que los extranjeros no necesitaban visa para permanecer en el país hasta 90 días. Validaban, ¿no es cierto?, la declaración juramentada donde estos ciudadanos cubanos señalaban que se encontraban en el país viviendo más de 2 años, en el mejor de los casos recién se encontraban 1 mes. Las consecuencias de la libre movilidad tocaron la puerta de Serrano en más ocasiones. La última de ellas se produjo en el 2016, cuando como ministro del Interior solicitó la deportación de más de 100 cubanos que ingresaron al país de manera irregular, unos para radicarse aquí como tantos otros compatriotas y otros para dirigirse al norte. Los deportados habían solicitado asilo político. El planteamiento del Ministerio del Interior es que no ha habido detenciones ilegales. El planteamiento del Ministerio del Interior es que no se les ha maltratado. Se equivocan y meten las resoluciones de deportación de los que no están deportados y los controles migratorios de los que están sentados en la sala. Hoy son los venezolanos quienes llegan en masa. Su nivel de formación es variado y compiten con nacionales por plazas de empleo en crisis. Un tema que en algún momento podría llegar a la Asamblea. Durante los episodios del 30S, José Serrano estuvo frente al Ministerio de Justicia. A partir de entonces decidió depurar lo que denominó malos elementos en la policía y dispuso someter a los uniformados a la prueba del polígrafo. Serrano también ejecutó un plan de seguridad emergente para dotar de infraestructura, capacitación y herramientas a la policía. En el Ministerio de Justicia habría construido una unidad de inteligencia que desenmascaró a jueces que cobraron por negociar cargos, pero Serrano no reconoció su existencia. Hay una certificación incluso de la Dirección General de Inteligencia y lo que existía justamente es una coordinación con la propia policía. Los hermanos Piñeiro y Diego Vallejo, quienes afirman haber sido parte de esa unidad, revelaron que la investigación a miembros de la fuerza pública habría trascendido al entonces fiscal general y al procurador. Familiares de Washington Pesantes, transferencias, depósitos. Era un pedido personal del ministro. Un funcionario que era del ministerio, porque el señor Vallejo y el otro hermano no eran funcionarios. No son consultores. Documentos del Sistema Nacional de Contratación Pública corroboran que a Vallejo se lo contrató para una consultoría al ministerio por $47,000 en 2011. Se desconoce a qué otros funcionarios habrían investigado en esa unidad o si se manejó información inherente a los casos de corrupción que hoy aquejan al país y agitan a la Asamblea. En el 2011 Serrano pasó a ocupar la cartera del Interior y en el 2015 se conoció que un sistema corrupto de venta de pases operaba en la Policía Nacional. Los implicados en el juicio señalaban esto. Ordenó más pases que el señor general Tamayo. Fue el propio ministro. Pero la justicia nunca confirmó esas denuncias y sentenció a 15 personas por participación en la venta ilegal de 1.317 pases irregulares. En el 2016 se pidió a Serrano encabezar la lista para asambleístas nacionales del movimiento Alianza País. Bien, vamos entonces, presidente, por conocer uno de los aspectos que se plantea en el reportaje, que es la expulsión de los cubanos. ¿Cuál fue la argumentación, la explicación? ¿De qué modo usted le puede señalar al país las razones que condujeron a esa expulsión? Yo no sé si es reportaje, Andrés, o espacio político contratado por la oposición, ¿no? Por eso le traje justamente esta lavanda. ¿Y para qué es eso? Para que justamente aquí también cambie un poco el aire y se democratice pero si vamos a empezar a repartirnos lavanda, habría que repartirnos en distintos escenarios. Esto está muy bien, ¿no? Pero solamente la lavanda para cambiar un poco el aire de aquí también, dejar el sesgo, creo que es fundamental, efectivamente. Mire, yo quisiera ponerme esta lámina nada más como lámina permanente, ¿no es cierto? Como una especie de cartel permanente sobre mi pecho, ¿no? Esta es la tasa de homicidios y asesinatos que teníamos en el año 1980, 5 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Esa tasa durante
décadas se fue incrementando. Y logramos, en los últimos 6 años de la Revolución Ciudadana, nuevamente regresar a 5 casos por 100.000 habitantes. En otras palabras, ¿no? Aquí podemos ver cómo el Ecuador nuevamente volvió a recuperar la convivencia social pacífica. Pero además le traje también esta lámina, Andrés, ¿no? Porque es importante hacer mención a eso. Mire usted, los casos, la impunidad, cómo se luchó contra la impunidad. Solo al 2014 solo se resolvían el 40% de los asesinatos. Al 2016 ya se resolvía el 60%. Pero antes de la consulta popular del 2011, no se resolvía ni el 10% de los asesinatos en el país. Y por otra parte, el 2016, el último año en el que fui ministro del Interior, fue el primer año ya que las muertes violentas por arma de fuego fueron menores a las muertes violentas por intervención con otras armas. Entonces, Andrés, ¿Qué le demuestra? Entonces, ¿esto qué demuestra? Efectivamente, bueno, en primer lugar, un sesgo en el video, ¿no es cierto?, en el cual, en este reportaje, porque en primer lugar se trata de invisibilizar efectivamente todo el trabajo que se planteó en el Ministerio del Interior. Y le digo, Andrés, para protegerle a usted, para protegerle a la señorita que hizo el reportaje y a sus familias, y no para protegerme a mí, a mi familia, porque ahora mi familia y yo somos los que estamos en riesgo, Andrés. Entonces, en esa misma perspectiva, pero solamente déjeme darle un dato más, porque podría ser que esto esto simplemente pueda decir, bueno, aquí se está victimizando. No, mire usted la lucha contra el narcotráfico, lo que determinó, ¿no es cierto?, que nosotros incautemos en 5 años, 6 años de gestión, 351 toneladas de droga, frente a 312 toneladas que se habían incautado en 11 años anteriores. Es decir, en 5 años incautamos más toneladas de droga de lo que se hizo en 11 años. Pero Andrés, esto no solo es incaución de droga, esto haberle puesto precio seguramente a la cabeza del exministro, de oficiales, de policías que trabajaron esto, de jueces. Evidentemente. Pero Andrés, ¿cómo se puede invisibilizar entonces en ese trabajo? Solamente para dejar zanjado esto, que creo que es fundamental. Creo que es fundamental. Vamos al tema de la expulsión de los cubanos. Pero le hago esta pregunta, José, si usted me permite, porque usted ha sido un defensor de los derechos humanos. ¿Cómo entender esa expulsión? Andrés, nosotros hemos trabajado en un proceso de defensa de todos los ciudadanos extranjeros durante los 6 años que estuvimos en el Ministerio, durante prácticamente los 6 años que estuvimos en el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, donde prácticamente el Ministerio del Interior, formando parte de la Dirección de Refugio, conjuntamente con la Cancillería, entregó cerca de 22.000 carnets de refugiados. Aceptamos a 22.000 ciudadanos extranjeros como refugiados en el país. ¿Qué sucedió específicamente con estos ciudadanos cubanos? Fíjese lo que se ocurre, se produce una irrupción de la policía en el arbolito. Y a las 3 de la madrugada se los toma a ellos y se los saca. Son seres humanos, presidente. Pero lo que se hizo con todas las normas de seguridad, se hizo pidiendo apoyo a la Cruz Roja y obviamente teniendo un examen médico previo y final para cada uno de ellos. Que la irrupción prácticamente fue de ellos que tenían otra estrategia, una estrategia que no estaba basada en su situación y en su estatus jurídico en el Ecuador, ¿no es cierto? Que nosotros nunca los hemos llamado ilegales, siempre han sido personas en situación transitoria frente a su regularidad en el Ecuador, en donde efectivamente lo que hicimos es, ¿no es cierto?, impedir que generen una conmoción para que los 100 ciudadanos lo que pretendían es que nosotros le exijamos a Estados Unidos y a México que les entreguen visa. Pero como seres humanos, ¿no era mejor resolver esto justamente, Andrés, y evitar esta deportación? ¿Sabe cuántas veces hablamos con los representantes de ellos y con los propios familiares de los ciudadanos cubanos? No menos de 20 veces. Menos de 20 veces. Y resolvimos esto, Andrés, así como lo hicimos también en las manifestaciones. En los 6 años prácticamente de ministro del Interior, por lo menos durante 4 años y medio, jamás utilizamos una bomba lacrimógena, Andrés. Jamás, siempre fue. Otra expulsión que no fue clara fue la de Manuela Pic. Bueno, habrá que preguntarles a los policías que fueron agredidos, sobre todo a la policía que fue agredida. Yo le invito, Andrés, a que le invite algún día, a que le convoque a la policía que fue efectivamente agredida en esas manifestaciones y le pregunte a ella qué sensación tuvo de la agresión. Entonces, dentro de esa perspectiva, Andrés, creo que aquí lo fundamental es cómo, ¿no es cierto?, jamás se escondió ningún mecanismo que vaya
contra la justicia o que violente nuestra normativa constitucional de derechos humanos para aplicarla y para concretarla en pro de los ecuatorianos. Y esto ha determinado, entre otras cosas, como le acabo de mostrar, que bajamos de 2.600 muertes violentas que había tenido el país por primera vez en 30 años a menos de 900. Se volvió a tipificar, se tipificó por primera vez el femicidio. Entonces comenzamos a construir un Estado de derechos no sobre la base del Estado policiaco, sino sobre la base de la convivencia social pacífica, que creo que es el fundamento esencial de toda democracia. Vamos a ir a un corte comercial, retornamos tras la publicidad y entramos a debatir y conversar lo que ocurre alrededor del momento político que enfrenta el país y las tareas del Parlamento. En un instante, la segunda parte de esta conversación con el presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a proponer a nuestro invitado a partir de este instante una reflexión y un análisis sobre lo que está ocurriendo en el ámbito de la política. Sin duda, el Parlamento, como habíamos señalado, es el foro fundamental para el debate, la discusión de lo político. Presidente, estamos asistiendo a una semana definitiva en lo que tiene que ver con el planteamiento de un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué es lo que ocurre alrededor del CAL y de qué modo usted piensa o propone que se debata y se resuelva este tema? Bueno, Andrés, si me permite solamente dos temas para también contextualizar esto. El CAL es el Consejo de Administración de la Legislatura. Es la instancia, podríamos decirlo así, que determina el funcionamiento de la Asamblea en los temas administrativos como tal. Y el Pleno de la Asamblea es el que determina, en cambio, ya el debate final para la construcción de las leyes y al mismo tiempo, ya sea para la interpretación también, pero al mismo tiempo para la fiscalización y el control político en la etapa final, como el juicio político que se dio al excontralor general. ¿Cómo está integrado el CAL, presidente? El CAL está integrado por 7 asambleístas, el presidente, los dos vicepresidentes, en este caso un presidente y una vicepresidenta, 2 vocales que han sido asignados por las bancadas mayoritarias y 2 que han sido nominados por las bancadas que siguen a continuación. Entonces, ahora estamos proyectando los nombres de quienes se integran para que se sepa y la ciudadanía conozca exactamente. Efectivamente. Entonces, el presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales nominados de las diferentes bancadas que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, esta instancia tiene que verificar cumplimientos de requisitos específicamente establecidos tanto en la Ley Orgánica de la Función Judicial como en la Constitución, porque para el caso del presidente y el vicepresidente de la República hay que cumplir con ciertos requisitos también establecidos en la Constitución. Hemos avanzado en un proceso, yo diría que bastante importante, en el cual le hemos dado la oportunidad dentro del Consejo de Administración de la Legislatura a los peticionarios del juicio político al vicepresidente de la República que también presenten, más allá de que se determinó dentro de este Consejo de Administración de la Legislatura que no se habían completado todos los requisitos, se le dio 3 días más, se le dio un plazo efectivamente para eso. Esos requisitos, ellos han presentado ya el día jueves, si no estoy mal, la documentación y un escrito completando, ellos señalan que están completando la información y a partir de ahí, pues el día martes, luego del mediodía, se reunirá el Consejo de Administración y resolverá lo pertinente. Para resolver si se da paso o no al juicio político. Efectivamente. Okay. Pero ahí también debemos ver 2 temas fundamentales. Si se archiva o el juicio político va a la Corte Constitucional para recibir un informe de admisibilidad. Lo fundamental aquí, Andrés, es que en mi condición de presidente de la Asamblea, yo tengo que cuidar esa institucionalidad. Sería realmente, yo creo que sería un error, ¿no es cierto?, y incluso una falta de respeto a la institucionalidad del país, si es que este rato yo me pronuncio en el sentido de señalar efectivamente. Yo le iba a preguntar eso justamente, pero lo que ocurre es que sus compañeras, especialmente de Parlamento, sí han señalado que Alianza País se va a oponer. Pero también la oposición ha señalado eso. Mire que a mí me ha llamado muchísimo la atención. ¿Que la oposición se opone? No, la oposición también ha señalado, la oposición también ha señalado sus criterios alrededor de lo que pueda suceder en el Consejo de Administración de la Legislatura. Y a mí lo que me ha llamado la atención, con todo el respeto que les tengo a mis colegas asambleístas como el doctor Luis Fernando Torres y el doctor Patricio Donoso, es que a pesar de que ellos son miembros del CAL, pero
a pesar de eso, si bien son también peticionarios del juicio político, ¿no es cierto? Sin embargo, me ha llamado muchísimo la atención que ellos se pronuncien ya sobre una tesis específica. Pero bueno, respeto ese criterio. En todo caso, yo seré muy respetuoso también de la institucionalidad, y el día martes que estemos reunidos en el Consejo de Administración de la Legislatura y que se presenten los documentos ya anexados, pues tomaremos una decisión. Ahí vamos a conocer su posición, su voto. Sí, no nos puede anticipar. Y por supuesto, pero sobre todo adicionalmente la del Consejo de Administración de la Legislatura, que creo que es fundamental. Pero el tema clave aquí es que tenemos un compromiso. Y el tema fundamental es el juicio político, que hay que diferenciarlo de un juicio penal. Aquí se exige que haya pruebas y pruebas. Sin embargo, en el caso concreto del vicepresidente, él durante todo el tiempo en que estuvo a cargo de las áreas estratégicas, de alguna manera dejó que esto ocurra para no responsabilizarlo directamente, pero dejó que esto ocurra. No olvidemos que ahora, presidente, él va a estar 4 años en la vicepresidencia. ¿Y qué seguridad tenemos, los ecuatorianos, los ciudadanos, de que él no va a dejar otra vez que eso ocurra? Pero mire, dejar que eso ocurra sería como cuando era yo funcionario del Ministerio del Interior y se dio algún tema de corrupción específico dentro de la policía por parte de un policía en una calle, en un barrio. Pero entonces tenía un tío que estuvo involucrado en eso. Pero mire, no, a lo que me refiero es ese dejar que ocurra, es como que efectivamente se había tapado los ojos y él podía estar involucrado por omisión. Yo creo que fue todo lo contrario, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay un proceso efectivamente en el cual específicamente alrededor del juicio político, habrá que determinar si es que se han presentado los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tomar una decisión, ya sea para archivar o ya sea para enviar a la Corte Constitucional el mismo. El tema de fondo ya lo ha señalado también el día viernes el presidente de la República, el presidente Moreno, donde le ha dicho al señor vicepresidente, y lo ha dicho públicamente, y por eso yo también me permito hacer eco de lo señalado por el presidente Moreno, ¿cierto? Que el vicepresidente tendrá ya que asumir sus funciones y ponerse a trabajar en los temas que le ha encomendado el señor presidente de la República, y eso creo que es fundamental, y dejar que sean las instancias específicas las que vayan tomando las resoluciones respectivas alrededor de las investigaciones. Eso es lo que habría que exigir, presidente, justamente, que sea la institucionalidad la que funcione, la que resuelva la inocencia o la culpabilidad, porque de lo contrario va a estar él durante estos próximos 4 años con ese manto, con esa opción, con esa posibilidad de un compromiso y de una responsabilidad. No olvidemos incluso que el vicepresidente podría convertirse en presidente en cualquier circunstancia. Pero todo eso hay que limpiar, desbrozar. Sí, pero Andrés, lo que se está planteando acá es pretender juzgar judicialmente, ¿no es cierto?, sobre las diferentes opiniones que se han generado en el país al vicepresidente de la República. Hasta el momento no se presenta una sola prueba de un involucramiento de carácter penal o vinculante. Es político, sí, simplemente. No, pero es que estamos hablando del contexto en el marco también de lo que establece la Constitución, Andrés. Y la Constitución claramente señala que para que el presidente de la República sea enjuiciado, presidente o vicepresidente sean enjuiciados, debe haber cometido alguno de los 3 tipos de delitos que establecen ahí: cohecho, si no estoy mal, atentar contra la seguridad del Estado, o en su defecto, pues delitos que tengan que ver con genocidio o tortura. Pero al tema de fondo, Andrés, que nos debe llevar esto es a que efectivamente pretender juzgar a una persona por su responsabilidad política, ¿no es cierto?, sin pruebas de carácter específico como determina la Constitución, es un tema que hay que analizarlo, que hay que también establecer un contexto y que hay que darle una salida definitiva para que los ecuatorianos y las ecuatorianas podamos confiar en la institucionalidad del país. Para que estemos tranquilos los ciudadanos. Exactamente. Y para que él pueda ejercer. Pero tampoco podemos, sí, para que él pueda ejercer su cargo, su investidura, ¿no es cierto?, como vicepresidente de la República. Pero tampoco podemos nosotros aquí ir al sistema de la lapidación, pues, ¿no es cierto? No podemos estar en ese sistema, Andrés. Yo creo que dejemos que la institucionalidad del país, dejemos que la justicia, que la función legislativa, en este caso específico, tome las decisiones que correspondan en el marco de la ley, de la Constitución, ¿no es cierto? Y sin sesgos, que creo que es lo fundamental. Pero por eso mismo, el juicio político es justamente el escenario para resolver eso, pues, presidente. Y eso es lo que va
Eso es lo que se va a trabajar. Eso es lo que se va a trabajar en el Consejo de la Administración de la Legislatura, ¿no es cierto? Perfecto. Hay una petición que tiene que resolver el Consejo de la Administración de la Legislatura, si lo archiva o si se envía a la Corte Constitucional. ¿Usted es partidario de estos diálogos que lleva adelante el presidente Moreno? Bueno, definitivamente yo creo que estamos en un momento en el cual el diálogo, a diferencia de la simple conversación o del simple debate, tiene un objetivo fundamental y es llegar a acuerdos. Acuerdos que pueden estar basados en consensos, pero que también pueden tener disensos. Claro. Hay que saber cómo se procesan los disensos. Y para eso se ha generado una institucionalidad. Esa institucionalidad, por ejemplo, en el Ejecutivo está dada en función del Consejo Productivo y Tributario que se ha generado, pero también en el sistema de diálogo nacional. En la Asamblea también hemos tomado una decisión en esa misma línea para poder articular el trabajo que está realizando la función legislativa y hemos creado el sistema de diálogo social, en donde vamos a involucrar directamente sobre la base de 4 prioridades que hemos establecido en el Pleno de la Asamblea, ya en la resolución, que tienen que ver con el tema de producción, el tema de empleo, el tema de incentivos tributarios y obviamente el tema relacionado a estos problemas como son el microtráfico de drogas y también la violencia contra las mujeres. ¿Y usted cree que esa opción de diálogo puede merecer un calificativo como desleal y como mediocre? Mire, yo creo que en este proceso estamos hablando también de 2 personalidades, una que ejerció el poder, otra que está ejerciendo el poder. Y en esa perspectiva, pues, pueden haber una serie de discrepancias específicas entre los 2 líderes, pero aquí no creo que hay temas, creo que hay temas de fondo como diferencias entre los principios éticos y políticos que nos ligan al expresidente Rafael Correa y con los que nos ligan al presidente. ¿Pero usted cree que es una traición ética? Sí. Solamente para terminar, porque de no la pregunta puede quedar suelta y la respuesta peor, ¿no es cierto? Y tampoco el presidente Lenín Moreno. Hay principios éticos y políticos por los cuales avanzamos y transitamos en este proceso también, que nosotros lo consideramos la Revolución Ciudadana y en el cual nosotros le damos toda nuestra confianza al presidente Lenín Moreno. Le damos como militantes, como miembros de este movimiento, le damos toda nuestra confianza para consolidar efectivamente ese proceso de la Revolución Ciudadana dentro de ese marco de nuestros principios éticos y políticos que estamos seguros que se irán fortaleciendo durante estos próximos 4 años. Usted ha repetido 3 veces la palabra ética. ¿Es ético conversar con Bucaram, por ejemplo? Mire, el diálogo tiene que abrirse a absolutamente todos los sectores. Ya. Por supuesto, a ¿Y esa todos los crítica sectores que hacen sus compañeras de que no al bucaranato? Mire, pero es que hay que marcar las diferencias también. Una cosa es el diálogo, otra cosa diferente puede ser una alianza. Pero eso yo no lo voy a discutir en los medios públicos. Eso es con el presidente Moreno y dentro del respeto de su investidura. ¿Y usted no está de acuerdo que se le haya dado una cuota de gestión de poder? Eso permítame plantearlo como lo hacemos nosotros y de acuerdo a mi criterio, que es internamente. Eso es lo que debería hacer Rafael Correa, ¿no le parece? En vez de tuitear. Todos deberíamos hacer eso. Yo jamás expongo los problemas que tengo en mi casa, ni con mis hermanos, ni con mi mujer, ni con nadie. No, sí, hay que tener reserva en esas cosas, me parece bien. Pero por eso es una crítica a Correa que ventila esto, ¿no? No, mire, este es un tema de personalidades. Los presidentes nuestros líderes han establecido un mecanismo a través del cual están exponiendo sus discrepancias. Nosotros, ¿no es cierto?, lo que planteamos es que efectivamente el debate debe ser casa adentro y casa adentro resolver esos disensos como tal, que no son de fondo, que son de forma, no se crea, que están basados sobre, reitero, que tienen que, ¿por qué no? Aquí hay una línea claramente establecida de principios políticos, de principios que efectivamente están dados sobre un plan de gobierno que está priorizando el empleo, que está priorizando la producción, que está priorizando justamente todos aquellos aspectos que son fundamentales para proteger los derechos, por ejemplo, alrededor del tema de consumo de drogas y de la violencia contra las mujeres. Hacia allá vamos, Andrés. Y ese es el sendero por el cual está transitando Moreno. Por supuesto. A pesar de estas dificultades, de estas tensiones, de esta turbulencia que puede haber en la relación, pero el sendero está trazado. Vamos ahí, es decir, aquí vamos en un proceso que hemos ganado en las elecciones, que se llama Revolución Ciudadana, que está representado por nuestro líder en este momento, que está ejerciendo la función ejecutiva, que es el presidente Moreno, y que además es el presidente de nuestro movimiento. Y por lo tanto, Correa debería replegarse un poco. No, mire, este no es un tema de replegarse o no replegarse. El tema fundamental es que los disensos puedan encontrar la manera a través de la cual puedan canalizarse. Ese es el tema, ese es el tema, Andrés. ¿Alianza País es Correa? ¿Correa es Alianza País?
Hago esta pregunta en atención a que esto que usted ha referido con tanta precisión puede provocar o puede generar en un momento dado dificultades internas y durante 10 años no lo haber logrado institucionalizar un partido, un movimiento político. Mire, yo lo que estoy convencido es que Alianza País necesita de líderes, ¿no es cierto? Necesita de líderes que efectivamente construyan su estructura, ya sea doctrinaria, su estructura política como tal. Y en eso se avanzó con el presidente Rafael Correa. Y él seguramente desde el instituto, desde la fundación que se ha creado para seguir construyendo esta doctrina política, ¿no es cierto?, dentro del proceso político, seguirá contribuyendo al proceso. Pero ahora también requerimos nosotros de generar el liderazgo y el impulso para que el presidente Moreno también continúe en la construcción de esta revolución ciudadana, de este proceso que forma parte de nuestra democracia. Esa es la esencia como tal. Alianza País es un movimiento que está basado en un fundamento político, en un fundamento que efectivamente está establecido sobre la base de la protección y la garantía de los derechos fundamentales, y hacia allá es hacia donde nosotros tenemos miradas nuestros objetivos y nuestros planteamientos dentro de un plan de gobierno y en el caso de nosotros dentro de un plan legislativo. Presidente, tenemos ya este momento unos tweets que han llegado que formulan preguntas y hacen desde la ciudadanía algunos comentarios. Ahora mismo tenemos un señor, una persona que se llama Henry Cedillo, dice: la crisis interna de AP se expande por el gobierno, tendremos un nuevo bloque en la asamblea, ¿podría ser un compromiso social? Esta pregunta que ha formulado el amigo Henry. Gracias, Henry. En realidad yo creo que ese va a ser un tema que no le vamos a dar el gusto a la oposición, ni tampoco hay algunos conspiradores que quisieran que Alianza País se parta. No. Aquí estamos en un proceso en el cual efectivamente estamos consolidando un movimiento que ya no solamente es una fuerza electoral, sino es un movimiento que también está regado a lo largo y ancho del país con una militancia que está construyendo permanentemente esa sustancia misma de lo que es Alianza País. Pero mire que el expresidente Correa anunció la posibilidad de desafiliarse si se continuaba con ciertas decisiones que habían incomodado a su temperamento. Yo creo que, Andrés, si me permite, pues seguimos dándole vueltas sobre lo mismo, ¿no es cierto? Pero no vamos a lograr pescar a río revuelta. Tenemos otra pregunta. Aquí el tema fundamental es que Alianza País, le aseguro que se va a fortalecer. Y obviamente el bloque de Alianza País, sobre todo, está completamente unido. Tanto es así que hemos logrado durante estos 50, 60 días ya de gestión legislativa, en prácticamente todos los proyectos de ley obtenerlos ya en el Pleno con mayorías que rebasan los 100 votos. Nosotros tenemos 74 votos. Nuestra unidad ha permitido también que se vayan sumando otras bancadas políticas que, a pesar de ser completamente antagónicas en sus principios políticos, han visto que estamos trabajando en pro de los beneficios de nuestros compatriotas. Tenemos otra pregunta que formula alguna persona que está atento al programa. Ahora mismo firma como John GH. Si van a apoyar el paquetazo económico que se viene o van a intentar desestabilizar a Lenin para ponerlo a Glass. Esa es mi pregunta. Esta tiene que ver con la economía, que yo quisiera aprovechar ya esto que ha planteado nuestro amigo. Hay temas que tienen que ver con la deuda. Primero, responda al amigo. Sí. Mire, nosotros venimos también de un proceso que está establecido sobre la base de cómo lograr el mayor bienestar de nuestros compatriotas, pero bienestar sobre la base, reitero, de la protección y la garantía de los derechos fundamentales para su pleno ejercicio. Eso es lo que hemos venido trabajando, sacar a más de 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, por ejemplo, haber disminuido, ser uno de los 3 países que ha logrado disminuir el coeficiente de desigualdad en América Latina, y sin lugar a dudas son temas fundamentales. Entonces, en esa misma perspectiva, aquí siempre vamos a buscar las alternativas y las soluciones para fortalecer la dolarización, para fortalecer la economía del país en el marco que no se afecte es ese pleno ejercicio de los derechos de nuestros compatriotas. Así que hablar de paquetazos, si en 10 años no se ha dado nunca un paquetazo, que antes era una práctica constante y cotidiana, incluso tumbaba gobiernos, ¿no es cierto? Estoy seguro que el presidente Moreno
con el Frente Económico y en lo que nosotros hemos ido trabajando ya con el presidente Moreno, hay alternativas que nos van a permitir fortalecer, por ejemplo, el tema de las inversiones, incentivar las inversiones privadas en el país, fortalecer las alianzas público-privadas. Es decir, yo creo que hay mecanismos suficientemente fuertes generando transformaciones tributarias, generando también un sistema de reconvención tributaria para que los incentivos para nuestros empresarios y los nuevos empresarios nos permitan tener más dólares, pero producidos en el Ecuador. El debate sobre la mesa servida, las condiciones de la economía son complejas y ello puede provocar tensiones en lo social y desestabilizar en la política. Y es fundamental la transparencia de las cifras respecto a la deuda. ¿Usted cree que puede llevar esto a dificultades y tensiones políticas? Por ejemplo, el tema de la transparencia en la deuda. No olvide que Dilma Rousseff fue enjuiciada justamente por maquillar cifras, señor presidente. Sí, mire, yo creo que estamos en una situación que vale la pena mencionar, que las transformaciones que se han dado alrededor del país, ¿no es cierto? Hemos pasado una población del 2000, yo le traje algunos datos. Le pregunté la deuda, pues, presidente. Pero solamente es que para contextualizar, porque no nos perdemos en los temas, Andrés, pero cortito, ¿no es cierto? En población hemos pasado de 13.900.000 habitantes a 16.714.000 habitantes en el 2016. El Producto Interno Bruto per cápita se ha incrementado del 2006 de 3.351 millones a 5.917 millones, llegando a un máximo en el 2014 de 6.382 millones. Las recaudaciones prácticamente se han triplicado en impuestos. ¿Y no tiene la cifra de la deuda? Pero por supuesto ¿Cuánto era la deuda y cuándo inició el gobierno? Las reservas específicamente, y le voy a mostrar el cuadro de la deuda. Las reservas internacionales han pasado de 2.000 millones a 4.000 millones. La inversión extranjera directa ha pasado a 270. La mesa estaba servida, no, pues. Pero es que, Andrés, tuvimos 2 años realmente complicados para el país, y cuando nosotros no podemos reconocer eso y establecer también qué es lo que sucedió en esos 2 años, también la situación se puede... No podemos sesgar el debate de lo económico, sino tenemos que más bien ampliarlo y abrirlo para determinar, por ejemplo, temas que son fundamentales. Si usted me permite, quisiera mostrar este cuadro que también me permite imprimir para nuestros compatriotas, en el cual nosotros vamos a ver cuál es la situación específica de la deuda... De la deuda externa, del peso de la deuda interna y externa, presidente. Sí, exactamente. Hay gentes, expertos o analistas que dicen que llega a 60.000 millones. Mire, esta es fuente Banco Mundial del FMI, Banco Mundial del Ecuador, ¿no? Entonces aquí dice, en verde están los países que tienen menos del 30%, ¿no es cierto?, de deuda pública como porcentaje del PIB. Más los que están en anaranjado entre el 60% y 100%, y en rojo los que tienen 100% o mayor. El Ecuador tiene menos del 30%. ¿Pero con qué cifra, de la deuda. Pues? Sí, pero Andrés, pero estos son los temas esenciales. Hay que consolidar toda la deuda. Por supuesto, consolidemos toda la deuda, pero a lo que me refiero es que incluso, mire usted, que yo creo que es un tema que tenemos que encontrar los mecanismos para lograr que no sea así. Incluso estamos todavía en capacidad de endeudarnos, ¿no es cierto?, hasta el 40%, dice nuestra Constitución. Pero lo fundamental aquí, Andrés, es efectivamente, ¿no es cierto?, se ha logrado ya transparentar, entre otros temas, el tema de la deuda. Con el Seguro Social, fíjese usted, con el Seguro Social, se dio de baja 2.500 millones, la Contraloría prende las alertas y se tiene que reintegrar. Incluso eso, Andrés, debería ser motivo de una acción parlamentaria para establecer responsabilidades. Por supuesto, la comisión respectiva de los trabajadores está haciendo una convocatoria al presidente ejecutivo del IES, le hará seguramente una convocatoria también al Contralor General de la Nación, para que se pueda explicar esto en un contexto. Pero yo creo que sería importante, por ejemplo, plantear un gran debate en un programa como este, tal vez más adelante, ¿no es cierto?, sobre el tema específico de la deuda del IES. Pero le estoy dando algunos temas que yo creo que son fundamentales. Pues vuelvo a decir, Andrés, no nos salgamos del contexto que ya no estamos en la campaña, estamos en un proceso en el cual tenemos que construir una unidad en el país sobre la base también, yo creo que de información y comunicación que deje el sesgo. Mire lo que estoy presentando, no es un cuadro, mire, le estoy presentando un cuadro que... Pero si la transparencia debe generarse en el gobierno. Pero el gobierno debería decir exactamente así recibimos el Ecuador. Sí, pero
Pero eso efectivamente es lo que este momento, por ejemplo, el presidente Moreno está recibiendo toda la información. Nosotros también le hemos solicitado, le hemos requerido y al Ejecutivo conocer toda esa información, porque es la única manera sobre la que vamos a poder trabajar toda la normativa que estamos planteando desde la Asamblea. Presidente, tengo que ir a un corte comercial. Volvemos en un instante para una tercera parte de este programa que sostenemos en vivo desde la ciudad de Quito con el presidente de la Asamblea Nacional, José Cerrado. En un instante retornamos. Vamos entonces a la tercera parte del programa, son las 22:49. Presidente, la agenda legislativa le queremos proponer en esta tercera parte del programa, a partir de un hecho que se produjo, que es el encuentro que provocó el presidente Lenín Moreno con directores, con propietarios de medios de comunicación. Esto desde su perspectiva, ¿qué significa? ¿En la misma línea de lo que refirió hace unos instantes o la necesidad de provocar también legislación con este punto de vista, con esta mirada? Y estoy pensando en la ley de comunicación, por favor. Bueno, creo que un encuentro de ninguna manera genera ni concesiones ni resoluciones, definitivamente. Creo que con la transparencia y sobre todo la buena fe que el presidente de la República ha recibido a los propietarios de algunos medios de comunicación, creo que yo lo que aspiraría es que esa misma transparencia y buena fe esté dada por los... Desde la otra orilla, desde la otra vereda. Claro, por los empresarios de la comunicación, porque definitivamente, si es que no es así, y si es que no hay concesiones también, concesiones para los ecuatorianos, no para el gobierno, ni para un movimiento político, Andrés, sino para los ecuatorianos, para que la información deje de ser sesgada, para que deje de haber tanto ataque sobre absolutamente todas las decisiones que pueda tomar un gobierno, ¿no es cierto? Si no hay concesiones, yo creo que no tendría sentido ese encuentro. Entonces yo aspiro que ese encuentro efectivamente permita determinar aquellos canales en los cuales los medios de comunicación entiendan su rol histórico, ¿no es cierto? Y comencemos a verle realmente a la comunicación, a la libertad de expresión como ese derecho, como ese bien público y no como un mecanismo para hacer empresas. ¿No poder yo creo que eso es fundamental, Andrés, y por ahí hay que comenzar. ¿Usted estaría de acuerdo entonces de algunas reformas a la ley de comunicación? Mire, el tema de la ley de comunicación creo que es un tema que hay que plantearlo también en el debate nacional. Hay que plantearlo en el debate nacional, ¿no es cierto? Creo que a mí me preocuparía, por ejemplo, que frente a un video, y perdón que sea insistente, claro, frente a un video, a un reportaje como el que se presentó hoy día, con tanto sesgo, ¿no es cierto?, sin ningún contrapeso específico, me preocuparía que nos quedemos sin ley de comunicación. Yo creo que es fundamental, efectivamente, generar el equilibrio, Andrés. ¿Con un superintendente también? Mire, no, yo creo que ahí hay mecanismos interesantes. ¿Usted sería partidario de eliminar la superintendencia? No de eliminar, pero sí de establecer una estructura colegiada. Yo en el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, cuando usted va a la Corte Interamericana, hay un cuerpo colegiado. Cuando usted va a los tribunales penales, hay cuerpos colegiados. Porque obviamente hay temas que no pueden estar... debió haber sido el Cordicón, por ejemplo. Lo de la superintendencia la metieron a última hora, recuerden. Pero Andrés, sin lugar a dudas, la democracia es una estructura social en movimiento, ¿no es cierto? Y esa estructura tiene normativa que es perfectible. No está escrita en piedra. O sea, hay que construir la democracia sobre la base, efectivamente, de la protección de los derechos. Y esos derechos tienen que ser vistos para todos y todas las ecuatorianas. ¿Ha visto con buenos ojos esta destitución que se produjo de algunos personeros de los medios gubernamentales? Yo no le veo como destitución. Son decisiones... Si salen y están destituidos. Sí, pero son decisiones del presidente de la República. El presidente establece cómo están conformadas las estructuras de su gobierno. ¿No es cierto? Puede ser que, y le reitero, esto también son temas que uno los plantea al interior. Aquí lo cual demuestra que está en desacuerdo. No, Andrés, no. Entonces, le aseguro que en lo que estoy de acuerdo es en que el debate sea siempre interno para que ahí resolvamos cualquier disenso, pero también resolvamos las estrategias a través de las cuales fortalecemos nuestra estructura política y fortalecemos la democracia. Y eso lo estamos haciendo con el presidente Moreno y eso lo estamos haciendo también dentro de la legislatura. ¿Usted es partidario de una reforma a la Constitución? Habrá que ver sobre qué aspectos, ¿no es cierto?
porque hablar de una reforma a la Constitución sin antecedentes o de manera general, y creo que es un conocer error, aspectos puntuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reelección indefinida, esas cosas. Mire, yo creo que estamos en el momento en el que los ecuatorianos tenemos que darles respuestas de los temas económicos, productivos y de empleo. Ok. Centrémonos en eso. ¿Cuáles son las... Después, resueltos esos problemas, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las ofertas, digamos, parlamentarias en esa apreciación, en esa línea de lo que usted acaba de mencionar? Bueno, Andrés, tenemos un código de comercio que está en ciernes, tenemos justamente una reforma tributaria específica que el presidente de la República... ¿Reforma tributaria? Sí, obviamente con lo que mencionaba hace un momento de transformación tributaria, que fue una de las propuestas y proyectos de campaña, ¿no es cierto? Pero ese es titular de primera página. Pero mire, pero por supuesto... Usted anuncia una reforma tributaria. Sí, es que tienen que haber temas justamente para generar los incentivos suficientes, y este es un tema que lo hemos hablado con el presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en una permanente comunicación con el presidente, con su equipo de gobierno también, porque hay que generar el nuevo código orgánico laboral, ¿no es cierto? Hay que generar, como decía hace un momento, la ley de incentivos para la inversión privada, pública y la inversión de las alianzas público-privadas. Creo que eso es un tema esencial. Hemos tenido reuniones ya con varios sectores de la producción, vamos a tener reuniones con varios sectores sociales, ¿no es cierto?, como el sector laboral, de los sindicatos, etcétera, para determinar cómo vamos estructurando esa nueva ley orgánica de la seguridad social también. Pero hay otros temas que no nos podemos olvidar, Andrés, como son el tema de la lucha contra el microtráfico. Sí, claro. La ley nacional, la ley de responsabilidad nacional contra el microtráfico creo que es fundamental. No es un tema de incrementar penas. Este es un tema, en realidad, de poner las condiciones adecuadas, por ejemplo, en el tema coercitivo, quitarles todos los bienes para que los ciudadanos nos puedan entender mejor, extinguirles el dominio a todos los microtraficantes, narcotraficantes y sus familiares de bienes que sean producto del microtráfico, y esos bienes entregarles a los gobiernos locales para que los gobiernos locales comiencen a ser responsables también de la ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes. Y también hay que crear un gran sistema de rehabilitación para personas que han caído en el consumo. Un sistema que tiene que ser dentro no solamente con políticas públicas, sí, pero tiene que ser un sistema en el cual involucremos al sector privado. Eliminar la tabla también, esa famosa tabla que generó tantas dificultades. Pero algún rato debatamos sobre ese tema, Andrés. Pero eso provocó, el consumo, pues, Andrés. No, Andrés, la droga en el Ecuador se incrementó de precio desde hace 7 años. La droga antes no tenía precio en el Ecuador. La droga ahora tiene un valor alto en el Ecuador. Solamente de la droga que se incautó en el 2016 para microtráfico tiene un equivalente de $110 millones, Andrés. Entonces, el elemento que incentiva el tráfico de drogas no es el consumo, es el valor de la droga. Gente que quiere vivir del dolor de nuestros jóvenes y de nuestras familias. Y eso no les podemos permitir. Y desde la Asamblea vamos a combatir eso, no solamente con legislación, sino también con control político. Ok, la ley de tránsito, para un poco ir redondeando, ¿también merece reformas o cambios? Algunos cambios específicos, por ejemplo, creo que hay que darles todo el apoyo a las cooperativas rurales, ¿no es cierto? Porque las cooperativas rurales al momento están siendo víctimas muchas veces de la discrecionalidad de un agente, de un policía, que no les permite transitar por sus caminos de segundo, de tercer orden. Pero obviamente hay que establecer condiciones que son claves, condiciones de que el vehículo esté en buenas condiciones, que los neumáticos estén en buenas condiciones, para evitar accidentes, que no haya sobrepeso, que tampoco haya sobrecarga de pasajeros, para evitar estos accidentes. Lo fundamental aquí, reitero, Andrés, es cómo generamos no una ley sobre la base de la coyuntura, una reforma sobre la base de la coyuntura, sino una norma que efectivamente vaya a formar parte de una vaya a permitir implementar una política pública que al mismo tiempo nos permita seguir reduciendo los accidentes de tránsito. Seguridad y un buen servicio, fundamental. Por supuesto, Andrés. ¿Usted va a votar entonces a favor o en contra del juicio político el martes, presidente? ¿A favor? ¿O en contra del juicio político a Jorge Glass? Vamos justamente, es una decisión que la vamos a tomar en el CAL. ¿Usted ya la tomó? El día martes vamos a revisar todos los documentos y tomaremos efectivamente nuestra decisión. Pero téngalo por seguro que siempre vamos a proteger la institucionalidad del país. Sería un gravísimo error que yo me pronuncie, siendo presidente de la Asamblea, y miembro del CAL, sobre un tema que hay que resolverlo en esa instancia colectiva. ¿Usted cree que el presidente o el expresidente Correa más bien debería guardar silencio? Yo creo que el presidente Correa
debe actuar en función efectivamente de su criterio, de sus principios. Yo no voy a cuestionar al presidente Correa, reitero, no voy a dar ningún criterio sobre el presidente Moreno, porque son compañeros, nuestros líderes, y cualquier tema en concreto yo lo plantearé al interior de Alianza País. Nos vamos a despedir, presidente. Muchísimas gracias por haber atendido este diálogo. Muchas gracias, Andrés. Déjeme devolverle las bandas. No, se queda acá. Por favor, si esto es bueno para que esté también ventilado el Parlamento Nacional. Aquí ya se ha ventilado todo. Muchísimas gracias a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, en vivo aquí en el estudio de Teleamazonas. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.